a todos. Voy a presentar a Valero Herrera Ontañón. Vive en Segovia desde el año 1982, en que sacó la plaza de aparejador municipal. Desde ese año trabajó en el ayuntamiento, en el servicio de urbanismo y obras, hasta su jubilación en el año 2010. Entre las actividades que desarrolla en aquellos años se pueden mencionar las siguientes. Hará unos 25 años la restauración de la muralla de Segovia. Se hizo por tramos, comprendiendo la obra restauradora con una longitud aproximada de 2 kilómetros. La longitud total de la muralla es aproximadamente de 3 kilómetros. Posteriormente inicia obras de restauración en la Judería, zona sur del Palacio de Abraham Senior. Los postigos y puertas, el Puente de la Estrella y recuperación ornamental de la primera sinagoga mayor o de Corpus. Después inicia, independientemente del ayuntamiento de esta ciudad, un estudio sobre las techumbres islámicas en España, junto con los profesores Cabañero Subiza y Herbes de las universidades de Zaragoza y Bonn, Alemania. Tuvimos asesoramiento del Instituto Arqueológico Alemán. El estudio se realizó en la Mezquita de Córdoba, en el Museo de Santa Clara de Toledo y en la Iglesia de San Millán de Segovia. Se hizo un estudio comparativo de estas techumbres con las de Kairouan en Túnez, Alzar ibn Tulun en Cairo y Santa Sofía en Estambul. Sobre este tema señaló que el tipo de construcción que adoptan los judíos en España y la técnica que emplean es islámica. Así se levantó la Judería de Segovia. Este conferenciante desea decir que en las obras de restauración que realicé tuve ayuda y asesoramiento en cuanto a documentación escrita de los archiveros municipales de Segovia, Rafael Cantalejo e Isabel Álvarez. Como técnico que también me ayudó y enseñó, me es grato nombrarlo, a Carlos Sanz, cuyo padre es médico y vive en la calle Ramón y Cajal. Debido a la importancia de la documentación escrita, tiene para poder entender los edificios que se restauran en esta ciudad. Aprendí paleografía con el director del Archivo Provincial de Segovia, Eduardo Gómez Llera, a quien también me es grato nombrar con agradecimiento. De lo que se va a tratar en esta conferencia o charla es de una cultura que todavía se puede ver y palpar en un barrio que llamamos la Judería. La judía es una cultura real, aunque no tiene la categoría de la cristiana en esta ciudad. Así se muestra la documentación que se tienen de los judíos segovianos, por la que conocemos la forma como nacían, vivían y morían los habitantes de la Judería. Intentaré tratar este asunto de forma lo más amena que sepa y tratando sobre temas colaterales a los de la conferencia que creo pueden ser de su interés. Mencionando, por ejemplo, que casi todos los médicos de esta zona de Castilla en el siglo XVI eran hijos de cristianos, de judíos. O que la iglesia de San Millán, donde muchos de ustedes van a misa, tenía en la parte superior de sus paredes cubierta de escritura árabe y se escribía allí y se nombraba a Dios pronunciándolo como Al-Mud-Alahi. Alají. Todo el techo, es que esto tengo que aprenderlo, Valero, para decirlo bien. Todo el techo de esa iglesia estaba cubierto con madera, donde además de la escritura se tallaba y pintaba el signo que se llama la estrella de David o sello de Salomón. Agradezco la invitación que sobre esta conferencia se me ha hecho por parte de los vecinos del edificio sito en la calle Ramón y Cajal. Máxime habiendo sido yo también vecino de ese edificio y guardando buen recuerdo de aquel tiempo y del buen trato que allí recibí, tanto yo como mis hijos. Bueno, pues vamos a intentar hacer esto
esta charla un poco amena. Y más, estando poca gente, pues es como más agradable hablar. Disculpa, pero las convocatorias son así. No, pero para mí, para que el conferenciante está mucho más... Es que somos muy poquitas todavía, estamos empezando, ¿eh? Bueno, somos muy poquitas. en esta conferencia voy primero a hablar, primero a hacer una introducción sobre unos temas para entrar en materia. Después pondré unas fotografías de la judería para que ustedes de alguna manera lo vean cómo es. Yo creo que así todos lo conocerán. Y después, por último, sacaré alguna documentación del archivo de Simancas para que ustedes sepan cómo vivían los judíos y qué relación tenían con las otras dos comunidades que había en Segovia, que era la cristiana mayoritaria, que llegaría pues un 70%, sería la comunidad cristiana casi 68-70%, la judía llegaría casi al 20%, y los moros que llamamos aquí estarían alrededor del 15%, o sea, había 3 comunidades y 3 culturas. Bueno, pues empiezo, el primer punto que quiero tocar es sobre quién estudió la judería de Segovia. El micro no está... ¿Sí? No, más cerca, más cerca. Ahora sí. A ver. La judería de Segovia, lo han tratado o lo han estudiado o lo hemos estudiado varios investigadores. Se tiene Colmenares, lo habrán oído ustedes hablar de él, el padre Fita también, Castellarnau también, y Antonio Ruiz, que es a quien es un historiador de mucho prestigio. La tesis doctoral la hizo sobre la aljama hebrea de Segovia, o sea, sobre la aljama judía. Y lo hizo tan minuciosamente que dejó claro dónde vivían unos, cómo se transmitían las casas, quién eran sus vecinos, dónde estaba la sinagoga, dónde estaba el hospital judío. Toda esa serie de cosas las dejó muy claras. Incluso ahora se puede ir a la judería y yo les puedo decir: esta es la casa del rabí Sa Cohen, esta es la casa del rabí Jacob Penquinquinos, porque está muy bien pormenorizado los nombres de los judíos que allí vivieron. Eso es importante porque hay mucha gente que viene de Jerusalén, le explicamos dónde vive, quién vivía aquí y allí, y hay gente que viene y ese apellido en Jerusalén hay. Ese apellido están allí, están en Jerusalén, y hay gente que se emociona por eso. Bueno, luego hay otra historiadora, Moreno Cos, que estudió las sinagogas en Segovia, para que se den ustedes la idea de la importancia que tenía, de la importante judería que era. Hubo 7 sinagogas, 7, de las cuales se quedan en pie el edificio, como edificio, claro, la de las jesuitinas, la de Corpus, la de Abraham Seneor, la de Burgos queda parte, ha desaparecido completamente la de los Huesos, y estas, o sea, que quedan en pie el edificio, como edificio quedan en pie unas cuantas. Eso es un valor añadido para una ciudad histórica, creo yo. Luego, esta es la que estudió Moreno Cos, y yo me he dedicado, con Eduardo Gómez Llera, me he dedicado a estudiar la forma de cómo vivían los judíos de Segovia. ¿Cómo me inventé yo esa forma para estudiar? De una manera muy sencilla. Eduardo Gómez Llera era el director del archivo de aquí, había estado en Simancas, y sabíamos lo que eran las provisiones reales. Es decir, provisiones reales son las órdenes que dan los reyes a los segovianos por este tema o por el tema que fuera. A raíz de esas órdenes nos enteramos de por qué daban las órdenes, para quién daban las órdenes y quién consistían las órdenes. Así nos podemos enterar, y me pude enterar traduciendo las provisiones reales de los reyes católicos que daban para Segovia. Estos somos la gente que más, habrá más, Castellarnau nos implementado, pero estos son los que recuerdo en este momento. ¿Desde cuándo están en Segovia los judíos? No hay documentación de cuándo están en Segovia los judíos.
pero según lo que yo, y con la ayuda de gente, claro, he averiguado o he deducido o he mirado, es que entiendo que los judíos en Segovia llegan aproximadamente para constituirse como comunidad, o sea, no uno ni dos huertos que aparecen y se van, no, como comunidad, entiendo que aparecen en tiempos de Abderramán III, porque Abderramán III lo que hace, cuando se cansa de luchar contra los cristianos, es fortificar toda la cuenca del Duero y hace ahí lo que se llama la marca central, la frontera, y está lleno de fortalezas. Aquí está Segovia, está el castillo de Ayllón, está Gormaz, está Berlanga, está Sigüenza. Todo eso lo fortifica Abderramán III. Al fortificar vienen tropas, al venir tropas hay follón, si hay follón hay jaleo y hay negocio y demás. O sea que yo calculo que vendrían para establecerse como tal, vendrían en el 1100 y pico. Naturalmente en los judíos en España, yo el otro día estuve en Tarragona y del siglo II sacaron unas lápidas de una menorá de un cementerio judío. O sea, judíos en España hay durante todo desde Jesucristo para acá ha habido. Bien. La expulsión, ¿cuándo se expulsa a los judíos? Se expulsa en 1492, los expulsa Isabel la Católica. Y desde ese momento los judíos se marchan, pero acaba el judaísmo, no acaba el judaísmo. Se marchan, los judíos que se marchan, yo no he podido hacer la relación aquí porque no existe en los archivos del diocesano, no existe un archivo de Inquisición. La Inquisición te dice muchísimas cosas. Y al no haber Inquisición no he podido deducir qué proporción de gente se va y qué proporción de gente se queda. Pero, si podemos extrapolar, digo que en Ayllón, ya desde Ayllón para allá, el número de población judía española que había era el 20%, era superior al 20% de la población. No sé por qué, pero este dato no lo utiliza nadie. Yo he estado mirando esto bien, he estado contando casas, he estado contando nombres, he estado contando quién se va a Portugal, quién vuelve, cuántos se quedan, cuántas casas hay, y era el 20%, más del 20% de la población judía de Ayllón para allá. O sea, Ayllón, Atienza, Sigüenza, todo, hasta prácticamente Zaragoza. ¿Por qué había esa población tan alta? Pues en Segovia se entiende porque estaba toda la aristocracia del judaísmo, estaban todos los financieros judíos, prácticamente todos estaban en Segovia. Rabí Meir, Melamed, Abraham, Seneor, Jacopo Yinquinos, aquí se entiende. Pero allí, ¿cómo lo entiendo yo? Entiendo por una razón, había mucho en Castilla, tenía bastante importancia la lana. Y la lana hacía tenía mucho mercado, la lana desde esta zona hasta Ámsterdam. Incluso van de esta zona a Ámsterdam. No es que iban de esta zona, los pueblos de aquí, que ahora son muy de pueblo y tal, como decimos, queremos, vamos. En el siglo XVI comerciaban con Bayona, los de Berlanga, con Bayona, con Burdeos, con Ámsterdam. Comerciaban, había bastante, yo creo que era el comercio de la lana lo más importante y por eso había tanta población judía. Bueno, el caso es que se marchan, en 1492 se expulsaron y en Segovia yo deduzco que la proporción de judíos dentro del judaísmo, de la comunidad judía, no se va ni el 20%. Es decir, que la comunidad judía que había se queda el 80% y el 80% da mucho para la genética. Es decir, que la población de toda esta zona, la genética que se tiene judía es muy alta, nos guste o no nos guste. Y luego, ustedes que son, no serán médicos o mujeres de médicos, pero vamos, entienden el tema, ya hay universidades, una catalana y dos europeas han hecho un análisis genético de la población española y sale toda esta zona y más zonas
que hay un gen característico o dominante que solo se transmite de varón a varón. Y ese gen es judío, y lo tiene el 20% de la población masculina en España. O sea que, en España, lo que sacan en España, en Cataluña es que también había bastante, Cataluña había bastante, pero claro, han cogido Cataluña, Aragón, la zona esta, no sé hasta dónde van a llegar, pero es una proporción enorme. Bueno, el caso es que se marcha solamente el 18%. Repito que aquí no he podido estudiar la Inquisición, por lo tanto no sé los que quedaron si judaizaban o no. El último descubrimiento, o la última deducción a que he llegado, es que lo que se dice que los judíos que se quedaban judaizaban, digo que eso es mentira. Solamente en familia se transmitía el judaísmo de padres a hijos y abuelos, intervenía solo abuelos, padres e hijos. No había, y solamente en familia, no había gente que se reunía aquí o allí, como dicen en los conventículos. Eso es una cosa que he deducido que no es así. Pero bueno, el caso es que aunque de aquí no tengo datos, tengo alguno, porque en Berlanga hay como los judíos tenían bastante movilidad, tengo dos procesos de judíos de Segovia del año 1740, en que la abuela le decía al nieto, por la noche de San Juan es importante para los judíos, ¿cómo se llama? El veranillo de San Martín, y San Martín es el Yom Kippur. Entonces los que se quedaban aquí, abuelos a nietos y abuelos a hijos, hijos a nietos, sí había una transmisión de que podían celebrar el veranillo de San Martín, es la fiesta del Yom Kippur. La gente que se queda celebra el Yom Kippur. La Cuaresma celebraban el ayuno de la reina Esther. Ellos, los que se quedaban, hacían la cuaresma y ayunaban y demás, y iban a misa y esto, pero era porque entre ellos estaban celebrando una Pascua judía. No sé qué tipo de Pascuas, porque tiene varios. Pero el caso es que en 1740, o sea, de 1400, casi 300 años después de la expulsión, aquí había judíos. Aparte ya de que los nobles de Segovia, eso ya me supongo que lo saben ustedes, todos las hijas de judíos se casaban con los segundones de los nobles. Y usted le puede enseñar, ¿cómo se llama esta? La marquesa de Lozoya, ¿cómo se llama? Contreras, ¿cómo se llama? Dominica Contreras tiene el sepulcro de un Arias en su jardín. Vamos a ver una casa, la casa de Simuel Denan, y ahí viven los Ceballos Escalera, y tienen 3 títulos nobiliarios de 5 vecinos, 3 tienen título nobiliario por lo menos. O sea que eso, los Ceballos Escalera es los que me lo han dicho esto, que los nobles de Segovia sí sabía, pero que sepan que la gente normal en Segovia, hasta casi el siglo XIX, había práctica judía aquí. Bueno, las principales características de la población. Ya he dicho, la numerosa población que era la judía, que era una población más o menos del 20%, o el 20% más alta. Y luego, toda esta comunidad tenía una característica muy importante, la ley de Moisés. Lo que nosotros decimos la religión judía, ellos dicen la ley de Moisés. La ley de Moisés les organizaba desde que nacían, y qué tenía que hacer el nacimiento, y cómo se debía morir uno, y qué ceremonia había en el nacimiento, y qué ceremonia había en el enterramiento, y dónde tenían que ir a la escuela, qué tenían que comer, qué no tenían que comer, qué costumbre tenían que hacer, qué costumbre no tenían que hacer, qué pan tenían que tomar, qué pan no tenían que tomar, qué pescado tenían que comer, qué pescado no tenían que comer. Todo estaba regulado en la Torá y en el Talmud. Esta gente, aparte de su religiosidad, todo esto, toda su vida transcurría dentro de lo que llamaban la ley de Moisés, que condicionaba no solamente cuando ibas a misa o cuando ibas a la sinagoga, sino en tu casa también. Bueno, y luego, lo que era, cómo funcionaban, esto esta gente, ahora os lo digo, más cosas. Cómo funcionaba una judería. En la judería había, dentro de la judería era una ciudad
la judería era una ciudad dentro de una ciudad. Esta gente tenía lo de los guetos que se llama, esta gente se adelantó Castilla un poco, incluso tenían puertas de cerramiento durante mucho tiempo y los judíos se cerraban incluso con puertas cuando, por ejemplo, venía la Semana Santa, porque si no, había follón, ¿no? Esta gente vivía en la judería, no sé en lo que me he ido, y allí podía nacer, vivir y morir como judío. Como judío. Tenían tenían sus tiendas, ya les digo, tenían sinagogas, tenían matadero. El matadero ya saben que es ahora el museo provincial. Por ejemplo, para el matadero, para ser matarife, tenías que tener una alta preparación. Era el soet, era seguramente la segunda persona, o la tercera o cuarta del escalafón de autoridades de la judería. Porque tenían una forma de matar, tenían de desangrar, de quitar el nervio ciático, todo estaba regulado por ley. Luego eran muchísimo más limpios que los cristianos, dicho sea de paso, y que eran muchísimo más limpios, y la carne que ellos tomaban eran carne caser. Tenían incluso sus praos para alimentar su ganado, para que no estuviesen su ganado con los ganados de los cristianos. Por ejemplo, hay prados de la sinagoga en muchísimos sitios. Bien, la carne que tomaban eran ellas, por ejemplo, había una vaca o una oveja que se había tronzado una pata, y se había tronzado una pata en el traslado ahí, pues esa carne ya no era válida, simplemente por estar tronzada la pata de un animal que le iban a matar, estando tronzada, no podían. No, esa carne era caser, esa carne ya no era caser, le llamaban carne trefe, y ¿saben a quién se la vendían? A los cristianos, y los cristianos estaban encantados, claro, porque les daba igual, porque era una carne mucho más limpia. Un pollo, se caía un pozo, si ese pollo se cae en un pozo y se ahoga, y van a cogerlos, el judío no podía tomarlo, porque tenía que desangrarlo de acuerdo a un rito. Es decir, que el rito de que ellos llevaban y la ley de Moisés abarcaba absolutamente todo. Cuando en el sábado, pues se ponían camisas limpias y no podían hacer nada. Tenían que tenerlo preparado, toda la comida la tenían que tener preparada el viernes por la noche y dejarlo en la brasa. La escuela, todos los niños judíos tenían que ir a la escuela, estaban escolarizados todos, y tenían en las sinagogas tenían edificios anexos. La sinagoga es un edificio, pero estaba cercado, y dentro de la cerca había varios edificios, entre ellos eran los niños judíos. Tenían que ir a la escuela hasta los 14 años, hasta los 14. Y a los 14 sus padres o les mandaba a la universidad, o les mandaba a aprender un oficio a otro sitio. De manera que, por ejemplo, después de la expulsión, a todos los niños hubo muchas órdenes religiosas que los cogen para esas órdenes religiosas, llevarlos a su convento, ya saben leer y escribir y siguen. Y, por ejemplo, de Baillón para arriba, que ahora he estudiado yo Berlanga y que voy a salir de allí, no se sabe cómo, pero tarifando seguro, porque claro, el héroe es Fray Tomás de Berlanga. Entonces Fray Tomás de Berlanga, por las listas que he sacado, porque estoy sacando listas del 1492, del 1500, del 1510, del 1550, del 1600, es judío. Entonces claro, eso es judío, y encima tengo los documentos de que es judío. Está en la documentación que es judío. Entonces, al pueblo eso debe ser, como antes se decía, herejía. Entonces, muy mal. Y de nada me ha valido, oye, que los de Almazán, el padre Lainez, el segundo maestro de la orden de los jesuitas, pues era un Lainez, era judío. Digo, y es el único, digo, y no pasa nada. Yo no sé por qué a vosotros ponéis así, pero bueno, eso es otro tema.
Entonces ya le digo, y luego otra característica que se hace, por ejemplo, por su profesión o por la profesión de muchos de ustedes. En Berlanga, por ejemplo, en el año 1500 y pico, un poco después de la expulsión, hay una gran iglesia, se hace una gran iglesia colegial y había 15 canónigos. El número de médicos que había en Berlanga era de 15, y los 15 eran hijos de cristianos nuevos. O sea que después de morirse, después de la expulsión, la organización judía, que no se habla mucho de ella, pero existió. Yo he hablado con la Universidad de Alcalá de Henares y me dijeron que efectivamente hay una célula en el mismo Alcalá de Henares, existía la célula y está registrada toda la gente cómo va, una célula hebrea. Porque es que el médico primero se hacía médico, podía vivir de eso, y después, claro, según iba curando por los pueblos pequeños, si había un judío, lo hacía las veces de rabino, hacía un ciudadano de rabino. Bueno, entonces yo creo que de esto de la religiosidad, vamos, era una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, tenían sus jueces, tenían su hospital, y sobre todo una cosa que el matadero, tenían el matadero, ya les digo, las escuelas donde estaba, el hospital estaba, no sé cómo se llamaba la bajada a la calle de los Mesones, se llamaba en tiempos de judíos. No sé, está en la judería, por cerca de la casa de Jacob Cachopo, cerca de la casa de Abraham Señor, una cuesta que hay bajando, ahí estaba el hospital. ¿Cómo se configura una judería? La judería siempre se configura al lado de una muralla de protección y cerca de un mercado. Eran muy mercaderes. Y con esto tenían protección real, porque estaban bastante perseguidos. Y tenía una calle larga, que la calle larga es la calle que llamamos Judería Vieja, que luego se va a San Jeroteo y demás. En la calle larga era la calle aristocrática. Yo les puedo decir, la gente que vivía en la calle larga, Rabí Meir Melamed, Abraham Señor, los Cohen, vivían mucha gente importante en esa calle larga. Y luego calles estrechas. Esa es una de las configuraciones. Y una de las cosas que sí vamos a ver, que aunque sean calles estrechas y demás, tenían los que llamaban los corrales. Los corrales es una cosa espléndida. Vamos a ver alguno que no se han cuidado, y en fin, porque somos como somos, pero bueno, los corrales eran el elemento lúdico. Ellos trabajaban allí, el trabajo manual lo realizaban allí, si eran zapateros lo trabajaban allí, y si eran orfebres, sus oficios lo desarrollaban allí, y la calle era simplemente para pasar. Importante es también, y le voy a sinagogas y calle larga, bueno. Y luego, por último de esta primera parte, bueno, eso lo voy a explicar con una fotografía. Lo voy a explicar esto, ahora voy a poner unas fotografías y se lo explico un poco Segovia, la judería, lo que puede ser, el por qué le hemos hecho bien, cómo le hemos hecho mal, y en fin, así empezamos a ver ya la fotografía. Lo que puede ser la judería está en estas dos fotos. Estas dos fotos están tomadas en el mismo sitio y sin moverme del sitio, vamos. Estas dos fotos. Y parece mentira, ¿no? Parece mentira. Bueno, pues esto que ven aquí es una puerta de un garaje. Esa puerta de un garaje, cuando se hizo la obra, yo luché lo que pude para que se hiciera la puerta con rejas de este tipo, como en el metro antiguo, de manera que la gente pasaba y no veía esa puerta, sino que veía ve esto. Uy, perdón, a ver, anterior, aquí. Ven esto de aquí. Y desde luego es mucho más agradable darte un paseo y ver esto. Pues no hubo forma. Así es que vamos a seguir. Vamos a ver otra. Seguimos. Aquí este es el recinto amurallado. El recinto amurallado, venlo rayado es la judería. No sé si, bueno, ustedes no han estudiado planos y demás. Este es el recinto, la muralla, que tiene esta forma ovalada de alguna manera. Esto rayado es la judería. Pero esto de aquí era otra zona muy habitada por judíos, la calle Escuderos. La calle Escuderos era una calle habitada por judíos. Parece ser que vinieron de Burgos. Y esta era otra zona
habitada, ya le digo, por ellos. Aquí es la que le iba a decir. Esta es una foto, a mi entender, muy interesante, porque esta es la judería prácticamente en el momento que ellos se van. Pero fíjense lo que nos ha faltado. Han desmochado, es cuestión de guerras, han desmochado los cubos, han desmochado cubos, pero los cubos siguen. ¿Ve? Han desmochado estos cubos, han desmochado estos cubos, han desmochado estos cubos de la muralla, pero ahí siguen. La muralla tiene dos puertas, de ahí ven dos puertas. Mire, aquí una y aquí otra. Este se llamaba el postigo de los coroneles, o que ahora llamamos Puerta del Sol o postigo del judío, este de aquí. Y el otro es la Puerta de San Andrés, que la conocen. Estas dos puertas hacían la misma función en el funcionamiento de la judería, la misma función que la Puerta Áurea de Jerusalén. En Jerusalén, los judíos cuando mueren salen, el cadáver sale del templo y tiene que pasar por la Puerta Áurea. Esta gente tenía que pasar por estas dos puertas viniendo o bien sea de la sinagoga de Corpus, o bien sea de la sinagoga de Señor, o bien sea de la sinagoga de las Jesitinas, tiene que pasar por estas dos puertas. Tiene que pasar un camino. Aquí hay un camino y aquí hay otro camino de aquí, que lleva hasta donde llega, hasta un valle. En Jerusalén el camino tenía que llegar al valle de Josafat. Aquí el clamor es que es mucho más discreto y ahora ya es impresentable. Pero bueno, su función tenía. Y tenían que pasar un puente. Este puente era un sitio donde tenían que pasar para que los difuntos vivieran independiente y a otro lado del vivo. Esto, por ejemplo, que parece una tontería, esto los judíos lo tenían regulado de semejantes maneras y por eso el urbanismo pues tiene temas para entenderlo. Para que ustedes sepan, hasta las guerras de Napoleón, en España se enterraba en los atrios de las iglesias todo el mundo, y en las guerras napoleónicas ya ordenan, y me parece que fueron los franceses, me parece que fue José Bonaparte, ordenan que todos los enterramientos se hicieran fuera de los núcleos urbanos, por higiene. Los judíos ya llevaban haciéndolo, ni se sabe. Bueno, seguimos. Estoy contando curiosidades, yo creo que así es un poco, se hace un poco más llevadero el tema. Bueno, el puente existe, ¿verdad? Bueno, el puente existió hasta hace 4 días. Entonces, una de las cosas que yo sí he querido hacer es recomponer ese puente. Y está recompuesto en ese sitio, en el mismo sitio. Las piedras deben estar debajo porque se hizo un colector. Y ingenieros que hay, el puente de la Estrella, si tiene historia como si no, a tomar por saco. Pero las piedras ahí están debajo por el colector y están ahí metidas. El puente tiene una misión, a mi entender, tiene su misión y su significado. Y por eso yo fui de los que metí baza en el asunto y me resultó, eso salió adelante. Aquí están viendo ustedes un paseo. Ven, este es un paseo. Este es un callejón oculto. Que primero, pasear por aquí al atardecer y ver el Alcázar y ver la puesta de sol es una gozada. Este callejón es público y este callejón es el que llevaban los judíos, el que hacían los judíos para ir desde la Almuzara, que es donde tenían la primera sinagoga, al matadero, que era donde mataban y demás. Y también para salir en caso de muerte, claro, tenían que enterrarlos fuera. Bueno, pues el tal camino, que esto es, en fin, me estoy poniendo un poco nervioso, es público, es un abandono del ayuntamiento, sigue siendo público. Un arquitecto municipal hizo una obra para un amigo suyo y al final del camino lo ocupó con un chalet. No lo cerró, dejó un trozo encerrado y con la condición de que dejaran, que se podía hacer el chalet con la condición de que dejaran el camino libre y que donde pasaran el ayuntamiento y demás. Desgraciadamente hace 4 días una persona que conocen ustedes y que no voy a decir el nombre ha cogido lo que quedaba de callejón y se ha hecho su garaje. Y lo conocen ustedes. Bueno,
bueno, es todo este callejón. Mire, el callejón viene por una puerta muy bonita que hay en la Almuzara, pase usted la puerta, va bajando por aquí, va bajando por aquí, y el resto de callejón sigue siendo público. Pero eso, vamos, es un caso de abandono. Bueno, aquí en esto, las murallas, aquí, este es el matadero judío. Este es el matadero judío. Y este edificio, esto no, este edificio era lo que era el edificio de San Gudumián, que es el uso y el culto de ese edificio que tenía, da para mucho hablar. Sí. Bueno, y aquí estamos en la calle Escuderos. En la calle Escuderos vivían judíos. Antonio Ruiz, cuando hace el estudio, dice que en la calle 17 de la calle Escuderos estaba la sinagoga de Burgos. Yo he observado aquí que la anchura de estas paredes, hasta más o menos la altura de la planta primera, tiene una anchura excesivamente grande, entre 60 centímetros y demás. Y luego, dando la vuelta por el callejón, vi que la pared era de barro. Digo, este edificio claramente es del 15, porque después del barro no se emplea el 15. Después del 15 no se emplea el barro. Bueno, con lo cual quiere decir que el contenedor, el cerramiento de la sinagoga de Burgos está. Y más, seguimos. Las sinagogas, como les decía, no tienen la apertura a la calle, tiene una apertura a un patio. Y este patio de aquí corresponde, porque he mirado esta pared, he mirado la pared de abajo, he mirado la otra, examinando la otra pared. Este patio de aquí era el patio anterior a la sinagoga de Burgos. Es lo que así lo entiendo. Seguimos. Está en la calle Escudero, esta calle me va a pasar, es una calle de un judío. Una casa de un judío. Seguimos. Este es un caso, no sé cómo decirlo. Esta es la casa de Abraham Señor, el palacio de Abraham Señor, que se ha restaurado, por decirlo de alguna manera, hace poco tiempo. Y lo que pasa es que esta zona oriental, la zona que mira al este, otra de las cosas que no les he dicho, es que las sinagogas siempre tienen que tener la cabecera al este, y este es el este. En esta pared de aquí tenía 4 ventanas como esta, y abajo 3 ventanas como esta abocinada. ¿Qué misión tienen? Lo que es una sinagoga se conoce por una cosa, tiene que tener 12 huecos. La iluminación tiene que ser en la parte superior. En la parte inferior pueden tener los huecos, pero como son de aquí, este hueco está bocinado, está parado aquí, pero estaba bocinado y acababa casi en una saetera, acababa muy poco ancho. Esto era sencillamente ventilación. ¿Por qué tenían 12 huecos? Porque son las tribus de Israel. Yo le dije a quien hizo la restauración que dejara estas ventanas, y esta, porque son las originales, y estaban allí, estaban rotas, una parte de las jambas y una parte del dintel estaba rota, pero se podía recomponer, porque esos son ladrillos. Total, le dije, deja esas 4, y estas estaban también, estaban parte de estas tan pequeñitas, ven, esta ventana y esta, unas ventanas bocinadas. Le dije que lo hiciera, era muy caro. Esto estaba rota, aquí estaba rota, y luego tenemos esta portada, que ya la han visto, que picándolo salió muy bien, y tenía esta otra entrada. Y luego, como dentro tiene otra puerta, los franciscanos, estoy hablando de los franciscanos, Sí. Dentro tiene otra puerta, pues ya me salen los 12 huecos de que tiene que tener una sinagoga. Luego hay aquí otra cosa muy interesante, fíjense, aquí y aquí cuando pasen, estos son los únicos vestigios que he visto yo, ni siquiera en Córdoba lo he visto,
vestigios medievales auténticos, porque son dos palos así de 2 pies de madera, que están ahí embebidos, en un hueco hecho a profeso. ¿Saben para qué? Para los caballos. Porque esta era la entrada, la doble entrada que tenía el palacio de Abraham Señor. Esto no lo he visto, esto lo están haciendo ahora en Córdoba. Si van ustedes para la mezquita, verán que están poniendo una especie de fustes cerca de la mezquita, porque es que estaba así. Y encontrar esto en Segovia me ha resultado casi asombroso. Seguimos. Ve, esto es una cosa tonta que llaman restauración. Y esto, claro. Porque es que aquí están haciendo, estos se llaman cadenas y verdugadas. Esto donde había una ventanita pequeña, mira lo que han hecho aquí. Aquí en esto lo han hecho lo mismo. Y no ha habido manera, y he luchado, ni se sabe lo que he luchado, me ha dado igual, y ahí queda eso. Y esto, claro, esto todavía es mucho más interesante, por lo menos para mí. Miren, esto se llama la Casa Vasca. Y fíjense ustedes lo que tienen aquí. Mire ustedes lo que tienen aquí. Bueno, sigo con la foto. Aquí han visto ustedes este tornapuntas, como se llama la gana. Ven ustedes que tiene un madero que está tallado, que tiene un tallo, que tiene hojas, que tiene bulbos y tal. Como esto lo vi y lo observé después de esto es del estudio que hice de la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba tiene estos, ve usted, la talla, comparen la talla, tiene su semejanza. Y nosotros estábamos convencidos, y se lo digo por Christian Eber, que era un profesor alemán, un profesor, se ha muerto hace poco, un profesor alemán, Bernabé Cabañero, que lleva la cátedra de medieval en Zaragoza, y yo, estábamos convencidos de que en Córdoba, el que hace la mezquita de Córdoba y el que techa la mezquita de Córdoba del Hakan II, se ha ido, se fue, vino de Oriente, vendría de Bagdad o así, y no crea aquí escuela, sino que vuelven otra vez todos, y aquí no deja taller, no deja nada y no deja escuela. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Que desde el 1100 hasta el 1000, desde el 1100 hasta el 1000, este es de 1500, desde el 1000 hasta el 1400 aparece esto aquí. Es decir, que la teoría que teníamos no ha valido para nada. De todas maneras, como les decía antes, los judíos, y Abraham Señor era el más rico, cuando hacía algo, si quería hacer una carpintería, era una carpintería el mejor. Entonces llamaría el mejor. No creo que tuvieran que venir otra vez de Damasco o por ahí. Y luego otra característica. Estas vigas, cuando hicimos el estudio de la mezquita de Córdoba, nos pusieron los canónigos a nuestra disposición todo lo que quedaba de restos de techumbre, porque además no les gusta nada, no les gusta más que San Roque y los San Roques y los perros de San Roque, y eso los cuidan mucho, pero esto no lo cuidan. Y después de hacer este estudio, lo que nosotros habíamos hecho, salió en el telediario esto mucho, que la Sala Christie's de Londres subastaba 4 vigas de la mezquita de Córdoba, que salían la viga, si no tenía restos de pintura. Eso me parece que fue por el 2001 o el 1999, por ahí fue. Y salían en subasta en Christie's, salían en precio inicial 40 millones si no tenían restos de pintura. Si tenían restos de pintura, 80 millones. Con que échenle esta gente, bueno, y nos pidieron un informe que si se compraba o no. Yo lo que escribí que no, porque los curas lo que tienen, digo, los canónigos de Córdoba lo que tienen allí lo tienen tirado y se lo puede llevar cualquiera, vamos. ¿Y para qué van a comprar si no? Y cuida lo que tienes. Bueno, ahora eso sí, el que tenga esta casa, las maderas que tiene, estas están sacadas de la techumbre, no sé si me he dicho, de la techumbre de la sala oratorio de los franciscanos, porque tenemos en el archivo municipal, tenemos un proyecto de un tal Brizuela, arquitecto municipal, que quita la techumbre que tenía aquel edificio para ampliar el tejado,
y, y aprovecha para, en vez de tirarlos, no se tiraban, aprovecharon, hicieron esto aquí. Ahora, esta gente que vive en esta casa no se da cuenta de que tiene... A ver, un momento. A ver, un segundo. Anterior, sí. Esta, sí. Y luego, claro, yo me metí en esta casa, vi cómo estaba, me metí arriba en el sobrao, vi las maderas que tenía, vi los canes, y entonces todo eso está en el Palacio de Abraham Seneor, en uno de los patios que hay. Tienen la misma talla, tienen el mismo elemento, tienen la misma figura que las que están aquí. Es decir, que los de esta casa, si supieran negociar, quitaban esto de aquí y lo vendían, y les aseguro que ganaban dinero, y bastante dinero. Bueno, seguimos. Bueno, esto ya lo hemos visto, bueno, otra casa, otra curiosidad. Esta es una casa, la casa era de Simuel de Nan. Simuel de Nan fue un judío rico y no salió, o sea, se bautizó. Ahora mismo, ¿quién vive aquí? Pues no sé la descendencia que tendrán. Yo un Ceballos Caldera estoy hablando con él, digo, pero bueno, ¿cómo es que cómo que en la casa de Simuel de Nan, que era un judío, vivís aquí tanto marqués? Y dice, no, pero es que se casaban así. Dominica Contreras le puede enseñar la tumba de esta vila que la tiene ahí. Lo mismo que otra gente más, no sé quién más. Bueno, Juan Bravo también, con María Coronel. Y entonces esta gente, fíjese qué calle tiene. Y la judería, usted pasa por ahí, pero sí. Vamos a ver, vamos a ver, no. Si pasan dentro, debajo de ese paredón, fíjese qué jardín hay ahí. Tienes todo el Pinarilla para ti, toda la sierra para ti, y es la judería una de las cosas, claro que hay que saber un poco. La sinagoga, la concejala de ahora podría saber un poco más, pero bueno, ya se va a hacer. Sí. Bueno, el caso es que yo digo que si los patios, por lo menos una vez al año, abre los patios, mira allí esto. Es que la judería no es una cosa... tiene su urbanismo, tiene su forma de vida, te está diciendo... las piedras también te dicen muchas cosas, y los espacios también. Y eso es lo que les quería decir. Intentamos abrir este callejón. En la judería hay varios callejones. Han puesto aquí una bar y no hay manera. Y es que además este callejón, el que viene de aquí, lo ocupó. Y en vez de el ayuntamiento seguir aquí, porque la verdad la judería es una construcción, es un urbanismo islámico, que digan que no existe, sí es islámico, lo que pasa es que la gente tapa las cosas, no se da cuenta de esto, y en fin, cuando ustedes van por ahí, si van a algún país árabe, ve que se meten por estos, o en el mismo Córdoba, en Córdoba se mete usted por aquí y encima tienen tiestos, y encima da gusto verlo. Bueno, este es el Palacio del Gensol. El Gensol, no sé quién debía ser el Gensol, pero este palacio se transmitió de generación en generación, y siempre se le llamaba el Gensol. Era, claro, fíjense que, claro, ahora decimos, esto tiene igual 600 años, seguimos, y tenía un pedazo aquí de patio, de los patios estos que les digo yo, que cómo es posible que no se vea esto. Pues no lo ven, y no vean. Yo he llegado a ver laureles, todavía laureles plantados allí. Esta gente, claro, no es que tuvieran edificio, es que la forma lúdica de vivir era esta. Aquí se ponen uralitas, se ponen garajes, se ponen tal y cual, y ala. Bueno, seguimos aquí. Y luego, por fin, les voy a enseñar, ya de fotografía creo que acabamos aquí. ¿Saben qué es esto? La calle Escudero. ¿Saben qué son estas dos? ¿Saben qué denotan estos dos huecos? Que son tiendas judías. En la calle Escuderos, entre estas pilastras, mire que no han visto nunca un cimacio, nunca han visto un capitel en una columna igual. En los sitios de la judería había, en estos sitios, en las plantas bajas, esta gente, claro está, cada 2 por 3 los encerraban en la judería, tenían que tener de todo.
claro, porque si les encerraban, porque venía San no sé cuántos, o la Semana Santa, o tal o cual, pues tenían sus comercios, y de hecho tenían los mejores comercios de toda Segovia, porque entre otras cosas, todo el comercio, había aquí en esto, en el siglo XV, no se lo pueden ustedes ni figurar, qué comercio había de besugos frescos, de besugos secos, de congrio, y también es todas las cosas. Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues claro, averiguo, como estoy en la diócesis de Alao, las salinas Dimón, no sé si ustedes la conocen, las salinas Dimón, que son las salinas más importantes de aquí, ¿quién los organizaba? Los judíos de Segovia. Tenían la sal, tenían el comercio que producía la sal, y eso, por eso había tanto pescado en aquellos tiempos, claro. Mire usted, para mí, qué galería, toda esta galería es la misma. ¿Se han dado cuenta dónde estamos? En la calle San Frutos, aquí en la Plaza Mayor. Todas estas, entre columna y columna, tenía que haber una puerta para entrar a la vivienda y otra puerta de venta. Y claro, es la galería, esto sí que es galería comercial. Esto, vamos, más que un Mercadona. ¿Dónde va a parar? ¿No? Sí, y es antiguo. Eran buenos comerciantes. Sí, aquí estaba Santa Clara y esta es la zona de la judería, ya estamos en la judería. Ve, otra tienda, ¿dónde está? En la calle Judería Vieja. En la calle Judería Vieja, seguimos. A ver, y esto en cuanto, ya, no sé cómo vamos, Uy, bueno, me voy a dar toda la prisa que pueda. No crean que los... Que no tenemos prisa. Bueno. ¿Quieres que te ponga el micrófono un poco más? No, ¿me oís bien? ¿Me oís? No, pero es que además, ya sabes que soy nervioso, no me muevo, no voy a estar si vas a estar con... Bueno, los judíos, les he dicho, la persona que está considerada como la que mejor ha dibujado la gente de aquellos tiempos es Carmen Bernis, la vestimenta de aquellos tiempos. Y aquí tienen ustedes hombres de aquellos tiempos, ven aquí dos no se llama galota o ¿cómo se llama? En galota, estos son moriscos, en Segovia había moriscos, y los otros son cristianos. Les digo cómo vestían para que se hagan la idea. Mire, estas las mujeres como vestían las mujeres, las de aquel barrio, vestían así. Seguimos. Y bueno, y aquí este señor, que lo veremos en otra foto aparte, yo creo que eran los ricos. ¿Ven las mujeres cómo vestían con normalidad? Seguimos. Esta es encima de la casa judía, y aquí es cuando ya voy a cambiar un poco de ambiente. Porque realmente yo lo que les venía a hablar es de cómo vivían los judíos. Ya me dijo Isabel y Pilar, dice, es una hora. Y no sé si no me voy a pasar, pero vamos, voy a ir rápido. El estudio que más he realizado yo se trata de enterarme de las costumbres de cómo vivían esta gente. Aparte de que ahora sé más, porque ahora estoy con Inquisición, la Inquisición española, de cómo vivían las gentes, allí. Se lo pueden, vamos a ver cómo ven, sí, bien. Bueno, la judería decimos, voy a ver un poco acá. La judería, decimos, era una ciudad dentro de la ciudad, pero alguna vez no eran iguales que los otros, no lo eran. Eran una gente que estaban peor considerados socialmente, económicamente, socialmente, espiritualmente, de costumbres, eran como unos especies de gitanos. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que estaban mucho más adelantados los judíos que el cristiano, porque tenían una organización entre ellos que los otros no lo tenían. Tenían los nobles y demás que en fin, esos sabrían mucho, pero los demás, había muchísimo analfabetismo, y el judío hasta los 14 años no se podía salir de la escuela, y la mujer se podía casar a los 14 años, pero el hombre no se podía casar hasta pasados los 20, hasta después de que la escuela y un oficio, o la escuela y universidad.
Bueno, el caso es que esta gente vivía allí, vivía en su barrio y generalmente no salía allí, pero podía pasar una cosa, que sí entrara alguien. Y entonces se podía armar, como en este caso se armó, y hay cosas significativas. Aquí don Fernando y doña Isabel, etcétera. Estamos hablando un resumen de provisión real. A nuestro justicia mayor. Y ahora sabed que Juan de Mondragón nos hizo relación diciendo que podía haber año y medio que él pasaba por la judería de la ciudad de Segovia. Lo leo así porque estos documentos no es cuento de tal y cual. Que iba en una mula y que iba salpicando, que él pasaba por la judería de la ciudad de Segovia, que iba en una mula y que iba salpicando y salpicó unas calzas. Calzas, sabe que son medias, las calzas son unas medias lo mismo de mujer que de hombre. Que un judío cosía y que que por aquello le dijo que no la buena fuese. Lo dijo en fin, de mala broma. Y que él volvió ahí y le dijo, pareceos bien de grueso, a voces. Y que el dicho le dijo que a él y a otro mejor que él lo diría. Y que él sacó entonces el espada en su vaina y que dio al dicho judío de espaldarazos. Y que entonces vinieron otros judíos que estaban en aquella tienda y el uno le arrojó una cuchilla. Cuchilla es un cuchillo grueso, un cuchillo grande y grueso. De manera que él se apeó y arremetió en pos del dicho judío, y que vinieron otros y que allí le hicieron muchas injurias, y por desasirse de ellos cogió la espada y tocó con él a un judío que se decía Jaco Abenastiel, y que aquella herida, el dicho Jaco disque murió. Abenastiel existe este apellido en Jerusalén también. Por ello Juan de Mondragón sintióse culpado y vino a servirnos en la guerra de los moros. Y aquí en la villa de Santa Fe nos suplicó y pidió le mandásemos dar y diésemos nuestra carta de perdón. Y nos tuvímoslo por bien. La diferencia de trato es diferente. El judío tenía que pagar la guerra de Granada y le matan. Y no tenía, mata al judío, se va allí y la suelven. O sea, la diferencia no se puede seguir diciendo de que ¿cómo se llaman? Las tres culturas y así como una cosa muy novelera, porque no es verdad. Luego, a pesar del vestido, el vestido sería similar, porque los vestidos de los judíos y de los cristianos y tal eran muy parecidos. Pero cuando salían de la judería tenían que llevar una señal. Pues tipo Hitler, antes de los campos de concentración. Y eran estas siguientes señales. Don Fernando y doña Isabel, sabed que suplicaron, habla de una carta de Segovia, desde Segovia, del corregidor y del corregidor, que le suplicaron, mande y ordene, le suplicaron al rey, que mande y ordene que los judíos ni moros de vuestros reinos, en las sillas, por eso he puesto aquí, está muy jacarandoso, y moros de vuestros reinos, en las sillas, en los estribos y espuelas y espadas, no puedan traer oro ni plata, ni vistan seda ni grana, en las ropas de encima ni debajo. Y otro sí, que los judíos y los moros traigan cada uno su señal. El moro su capilla verde sobre toda la ropa. O sea, la ropa podían todas ser igual, pero cuando salían de la morería o cuando salían de la judería, el moro tenía que poner su capilla verde sobre toda la ropa. Y el judío su señal colorada redonda en el hombro derecho, en la ropa de encima. Y las moras una luneta azul en el hombro derecho de la ropa de encima, que sea tan ancha como 4 dedos en lugar que se parezca. Y así no las trajes en las señales, o las traer cubiertas, o traer seda o grana, como dicho es, que pierda la ropa de encima y cualquier persona se la pueda desnudar, sin pena alguna. Y por traer los dichos jaeces y arreos con oro y plata, los haya perdido. Y que cualquier persona se lo pueda tomar. Se les pueda tomar, se lo puede quitar. A esto vos respondemos que nos place, que lo otorgamos, que nos place. Y lo otorgamos y mandamos que se haga y guarde y cumpla de aquí en adelante según y cómo. O sea que esto, si son órdenes del rey, son órdenes para que se cumplan, claro.
Y entonces, La petición de... La petición a petición del corregidor de Segovia y de los corregidores y demás. Y aquí se me ha olvidado antes de decirles una nota importante que no, como mujeres que son, bueno, y para todos. El otro hombre que estaba, el otro hombre que le organiza todo eso porque había un judío que estaba cosiendo unas calzas, unas medias. Este también es un tema que lo tengo cada 2 por 3. Ese es un tema de que a los descendientes de estos, como les vieran coser, en el momento que vean a un hombre coser unas medias, en el siglo XV o en el XVI, iba la Inquisición. No sé el por qué, no sé el por qué, si esto es machismo, si era una cosa, si era otra, pero los judíos cosían las medias de ellos y de la mujer, y lo mismo en casa que fuera. ¿Entiendes? Y eso en la Inquisición me está saliendo y no puedo, no tengo la explicación para dárselo. Naturalmente, estas vestimentas a Abraham Seneor y a su familia no les tocaba. Bueno. Voy a hablar de la hermandad. Bueno, vamos a ver. No, me parece que de la hermandad tengo otra, porque es que estoy intentando elegir cuál es la más significativa de esto. Sí. Bueno, lo más duro, un tema muy duro, el problema ya de la Iglesia con los judíos que hay aquí. Respecto a las publicaciones, bueno, otra provisión real hablo. Don Fernando y doña Isabel, a vos el bachiller Albarfañe de Villalpando, Salud y Gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Sabed que don Abraham Seneor nos hizo una petición diciendo que en el monasterio de Santa Cruz de la dicha ciudad está un fraile que se llama Fray Antonio de la Peña de la Orden de Santo Domingo, que ha hecho y hace sermones en la dicha ciudad y en sus arrabales, con grande ímpetu y escándalo, publicando en los sermones que hace que pondrá el apredicatorio dentro de la judería y que hará un escándalo total, que toda la ciudad no lo pueda remediar, y diciendo públicamente que si no pone fuego al monte, que no podrían echar los lobos fuera. La frase es buena. E llorando en el apredicatorio y moviendo y provocando a las gentes simples a llorar con él, haciendo otros actos de gran escándalo, y que algunas personas han dicho públicamente que den a las campanas y vayan a robar a la judería de la dicha ciudad. Por ente que nos suplicaba y pedía por merced cerca de ello mandásemos proveer y mandando luego venir y parecer ante nos personalmente al dicho Fray Antonio. Y otro sí nos hizo una relación de su petición, el alcalde de la dicha ciudad, que dice que ha hecho pregonar que ningunos hornos en la ciudad no sean osados de cocer ningún pan ácimo. Ácimo es el pan que hacían ellos para celebrar la Pascua, no, la anterior a la Pascua, ¿cómo se llama eso? La siguiente. No, la anterior a la Pascua, el ayuno previo. Bueno. ¿Qué año era? Y bueno, total, que confiándoos vos hagáis información acerca de lo susodicho, manda ir al alcalde y no le hizo caso el Fray Antonio de la Peña a los mismos reyes, que tuvo que mandar después otra. Es decir, que el poder que tenía la Iglesia, cuando la Iglesia tenía un poder, el alcalde hay una cosa que sí lo quiero hablar. A ver dónde puedo tener esto. No lo sé porque sí que quiero leerles uno. A relaciones íntimas entre judíos y cristianos. Las relaciones íntimas. Llamo a esto por lo siguiente. En la provisión real.
Don Fernando y doña Isabel, etcétera, a vos el corregidor. Don Fernando y doña Isabel, a vos el corregidor. Por parte de la jama de los judíos, lo están escribiendo, nos fue hecha relación diciendo que Gonzalo de Llerena alguacil, sin temor de Dios y de nuestra justicia, y no curando de las penas en tal caso por las leyes de nuestros reinos establecidos, diz que había cometido y perpetrado adulterio con doña Bellida judía. Y habiendo sido hallado con ella muchas veces, nos fue suplicado que cerca de ellos mandásemos hacer cumplimiento de justicia. Y nos mandamos a Alfonso de Contreras, vecino de la villa de Valladolid, que fuese a esa ciudad y hiciese pesquisa e inquisición, la cual habida trujese ante nuestro consejo, e prendiese los cuerpos a los que por ella hubieran culpantos y sequestrasen sus bienes, y presos a buen recaudo les trajese a nuestra corte. Alfonso de Contreras hizo la dicha pesquisa e inquisición, la presentó ante nosotros. Fue acordado que debíamos mandar esta nuestra carta en la dicha razón, por lo que os mandamos, o sea, manda ir con los dos que les había enviado, los manda ir a Valladolid, pero no esa es la que quería leer. Esta es la que yo les quería leer. Otra, sobre el mismo tema. Don Fernando y Isabel, etc. Sepades que Juan Alonso nos hizo relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo presentó, diciendo que por cuanto él, siendo casado a ley y bendición, según manda la Santa Madre Iglesia de Roma, con María Sánchez, su mujer, la dicha María Sánchez cometió adulterio con Ibrahim judío, y él viendo ser caso de fe, ¿me oís bien? Sí. Fe, o así contra nuestra santa fe, como en venganza y deshonra hubo muerto a la dicha su mujer, y nos suplicó y pidió por merced le hubiésemos de mandar perdonar la nuestra justicia, y nos, visto la calidad del caso, y cuán justa causa hubo para ello, si es así, como él en la dicha petición relató, perdonamos la nuestra justicia así civil como criminal. O sea, que para las mujeres todavía lo tenían muchísimo peor. Viendo esto, me dije con Eduardo, pues tiene que haber una ley, tiene que haber algo así. Pues sí, vamos a ver la ley de las 7 partidas. De Alfonso X el Sabio, que la ley de las 7 partidas, pues todos hemos visto, pues que lo hicieron entre los judíos, los moros y tal, todo muy bien, todo tal. Bueno, pues sobre esto dice... En este tipo de sucesos, además de ser la mujer la que se encontraba en peor situación, la justicia cristiana aplicaba la ley de las 7 partidas, que establecía lo siguiente. Si la cristiana comete adulterio con un judío, se aplicaba la partida 7 del título 25 y la ley 10, que especifica lo siguiente. Si el judío o moro yace con cristiana virgen, que lo prendan por ello. Y ella por primera vez que lo hiciere, pierda la mitad de sus bienes, y que lo herede el padre, la madre, el abuelo, y si no, el rey. A la segunda vez, pierda todo lo que tuviere, y lo hereden los herederos dichos, y que ella muera. Por 2 veces, además, fíjate. Si el judío yace con cristiana casada, que él sea apedreado, y ella sea puesta en poder de su marido, para que la queme, la suelte o haga lo que quisiera con ella. Si el moro o judío yaciera con mujer maldonada, que se da a todos, por la primera vez se castigue a los 2 con 20 latigazos, y que se les muestre por la villa, por la segunda vez que mueran por ello. Con respecto a ese tema quería yo comparar cómo era esa legislación con los judíos de entonces. Y me dicen, consulto con el Rabinato de Madrid, y nos informa que tanto en la actualidad como en la Edad Media estos asuntos del adulterio debían de llevarse ante el Rabinato. El Rabinato estaría, en donde las jesuitinas o en donde el Corpus, y ante el tribunal rabínico. Se ordenaba sentencia y condenaba a la adúltera judía y dictaba la separación matrimonial en la que no se le concedía pensión alimenticia alguna. Los hijos quedaban en custodia del padre, pero a la adúltera no se le expulsaba de la aljama ni se dictaba prisión.
Parecido castigo sufría el judío al que se llevaba por adúltero al tribunal rabínico. Pero este sí debía pasar pensión alimenticia a la madre que quedaba en la custodia de sus hijos. Es decir, que de una legislación a otra iba mucho. Luego podía seguir más, pero ya tenía que hablar de cómo eran los impuestos. Los impuestos los judíos, no sé cómo lo hacían, pero cómo lo hacían los judíos, pero la verdad es que pagaban, si era una proporción de, por ejemplo, 20 judíos y 70 cristianos, el impuesto que fuera, bien para la Santa Hermandad, bien para las alcabalas, era en vez de 20 y 70, era 50-50. O sea que los impuestos eran enormes. Naturalmente comerciaban los judíos. Y luego, por último decirles que esto lo estoy estudiando porque de pequeño a mí en el colegio así me hablaban de esto y lo otro, y digo, qué cosa más rara. Y claro, todo no es tan raro. Por ejemplo, que no sepamos a estas fechas que por aquí, en el 1700 y pico, había abuelas de Segovia que judaizaban con sus nietos, pues yo creo que va siendo hora de saberlo, Y luego que esta gente, qué religiosidad tendría y qué cultura, que claro, pobres, porque luego la Inquisición les deja, la Inquisición es una institución de dominio y les deja sin un duro a ninguno. Y aún así sobreviven en su fe 300 años, con el Imperio Español, que es cuando más fuerte era. Y eso es lo que les quiero explicar. Si me quieren preguntar algo... Yo creo que la expulsión fue una gran tragedia, porque eran comerciantes, Hombre, claro, eran médicos, eran gente claro, de mucha era la sabiduría. gente mejor preparada. Entonces, ¿por qué por qué tanto empeño tuvieron los reyes? El dominio, era dominio. Eso es una cuestión de dominio. Era una cuestión de dominio. Y luego además ves en la Inquisición que, por ejemplo, en Berlanga y por ahí está el condestable, que es el mayor, y la duquesa de Frías pidiendo clemencia, por ejemplo, que era el condestable de Castilla y la duquesa de Frías, que pedía a la iglesia, que venía al cardenal de Toledo, que un señor que era nieto del primer administrador que tuvieron y tal y cual, le llevan la Inquisición, que le perdonase la vida. No había manera. La religión era un instrumento de dominio sobre la gente. Y claro, hay que darse cuenta que por ejemplo, los que quedaron aquí, yo creo que incluso hasta casi el siglo XIX, pero hasta el siglo XIX comerciaban en Medina de Río Seco y Medina del Campo. Había unas ferias de lana que comerciaban y venían de Ámsterdam y venían de Portugal. Unos se van a Portugal, otros se quedan aquí. Hay un movimiento a un lado de la frontera. Los que se quedan todavía comercian, pero el siglo XVIII yo creo que ya no queda ninguno y acaban todos en Ámsterdam. Tenían también llegaban mucho al sur de Francia, a Bayona, a Burdeos, pero claro, yo cuando ves los pueblos esos y dices, y pensar que aquí había comerciantes que comerciaban con Burdeos y Ámsterdam, y claro, y ahora todavía hay televisión, pero es que antes, y yo soy de pueblo también, y mis abuelos pues eran de, pues si no de zurrón, de ¿cómo se llama eso? De estripaterrones. Eso lo hemos visto en Castilla, y sin embargo hace unos cientos de años pues la gente de allí tenía esos comercios, pero unos buenos comercios. Y luego se fueron tan pocos, y eso no se me ha olvidado decírselo, porque no tenían dinero. Había mucha gente que tenía dinero, había mucha gente que tenía dinero, mucha gente, pero en una proporción del 20% más alto tenía mucho dinero. Pero el precio que ponían del flete, porque todos los de Segovia y toda la zona esta salen hasta Portugal, el precio que ponían del flete en aquellas galeras, que todo lo más que cabían eran
eran 4 familias. En aquellas galeras que las llevaban al Magreb, cabrían 4 o 5 familias. No sé si les pedían 100.000 maravedís. Y 100.000 maravedís hay, estoy ahora mirando la equivalencia, que unos me dicen una equivalencia, otros otra, y tal y cual. 100.000 maravedís puede ser muchísimos euros. Una equivalencia, muchísimos euros, porque aún, este concretamente, por ejemplo, este que ven aquí, un señor que también era escribano y que le pillaron así, le quitaron la escribanía, le quitaron todo lo que tenía y le hicieron pagar 3.000 euros, con lo cual la equivalencia, eso si lo a un notario por 3.000 bueno, por los 3.000 euros, este tuvo que pagar 3.000 maravedís, tuvo que pagar 3.000 maravedís. Y el maravedí yo creo que era más, fluctuaba, pero era más fuerte que el euro. ¿Y quién podía pagar en aquel tiempo por llevar a la familia 50.000 euros? O sea, el dinero fue la parte, a mi entender, el dinero fue mucho más importante el dinero fue mucho más importante el motivo por lo que no pudieron ir, era imposibilidad. Porque no podían además sacar ni oro, ni plata, ni moneda, ni almoneda. Debían sacar unos pagarés, una cosa así. Y claro, tenían que vender todo para irse y lo tenían que vender en 3 meses. ¿Y quién saca esos dinerales en 3 meses? Pues la mayoría no podía. Y por eso tenemos ese tema. Y claro, en fin, la intención de esta charla, por mi parte, era que supieran cómo estaba el asunto. Que no es que yo digo, que me dicen, que tal, que cual, que la hacía. También he querido leer el tema este de los documentos para que se sepa lo que era la verdad. O sea, que eso de la vida maravillosa entre las 3 culturas y todo eso es una filfa. Es una filfa. Y lo que es un pueblo, claro, que la disculpa que tenemos es que somos una nación que es la última de un continente, de Europa, es la última, y al mismo tiempo está a 14 kilómetros de otro continente que no tiene nada que ver. Y claro, los que van para un lado y los que van para otro, bueno, aparte que las religiones, pues en fin, lo siento decirlo por los que son religiosos, pero la Inquisición, quemar... Bueno, la Inquisición hubo su parte positiva, y es que, por ejemplo, no hubo las guerras de religión que hubo en Francia, en el centro de Francia, por ejemplo, la noche de San Bartolomé, de los hugonotes, o sea, que evitó las guerras de religión, que me parece absurda, me parece horroroso, ¿eh? No, pero se evitaron las guerras de religión. Pero es que la Inquisición fue exterminio. Sí, no, sí, yo... Fue exterminio, nos guste o no, fue exterminio. Y no podemos hablar de no sé qué más. Y las guerras... Las guerras de religión... Las guerras de religión, efectivamente. Yo cuando viajo por ahí también, que están en los carteles del conde de no sé cuántos y el conde de no sé qué, dijo, y estos que no tenían aquí moros, ni judíos ni nada, también se tenían que matar, también lo pienso. Pero no llegó a esa... Bueno, porque es que por lo menos... Era un tribunal civil, ¿eh? En realidad los que ponían la sentencia... No, la Inquisición era tribunal religioso, absolutamente religioso. Los que decían que era hereje eran los religiosos, pero que ponían la sentencia... No, la sentencia eran los religiosos. No. La sentencia lo hacían los inquisidores. Y no solamente los inquisidores, sino lo que hacían los inquisidores. Y al prior de no sé cuántos, y al obispo no sé cuántos, la sentencia era toda de religiosos. Y luego lo que no hacían era ejecutarlos. Bueno, pues algo así. La ejecución se lo daba al brazo seglar de la justicia. Y el brazo seglar de la justicia era el que les quemaba o les hacía lo que fuera. Pero vamos, no se puede comparar una cosa con otra. La guerra aquí siguió existiendo hasta el carlistas y no carlistas y demás. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Esto es la explicación que yo doy, no es que seamos peores que otra gente. Bueno, es que en favor de la Iglesia hay que decir también que allí nacieron las universidades. ¿En dónde? En la Iglesia. ¿En dónde? ¿En la Iglesia? O sea, la Iglesia fue la que recopiló todas las bibliotecas y la cultura fueron los religiosos los que la mantuvieron en sus monasterios y los libros clásicos.
Vamos, yo es lo que tengo idea. Los árabes sacaron todas las bibliotecas de Bizancio, de Alejandría, de Damasco, de Libia, del Magreb, todas las bibliotecas que tenían los bizantinos los tenían los occidentales, lo cogieron los árabes, y de hecho Alfonso X el Sabio fue el que puso cogía todos los libros de los griegos, los libros clásicos de los griegos. En la Escuela de Toledo fue la que hizo una producción de literatura, que yo sepa, una producción de literatura y de medicina y de astronomía y de clásicos griegos y latinos que no estaban en Europa. Era mucho más Toledo, cuando Alfonso X el Sabio era la ciudad más culta, que yo creo que era de Europa, y bastante más que el norte. Y de hecho, España, la sociedad musulmana era muchísimo más adelantada que la sociedad musulmana era muchísimo más adelantada de la cristiana, mucho más. Y para que usted se haga la idea, está contabilizada la biblioteca del califa Al-Hakam II de Córdoba. Y Al-Hakam II, el califa Al-Hakam II, que yo creo que así es el último califa, y tenía su biblioteca 100 veces más volúmenes que la del Vaticano, pero no era ni comparable. La biblioteca de Córdoba era en sus tiempos fue la mayor que había en Europa, mucho más que la del Vaticano, pero una proporción de 100-5. Eso sí está contabilizado. O sea, los árabes que vienen a España están viviendo su momento de más gloria, de más expansión, de mayor comercio, de más astronomía, de regadío, de médicos y demás. Toda la medicina venía de ahí. Lo que pasa que, claro, en el momento que van adquiriendo más en poder el clérigo musulmán, se va fastidiando el tema. Eso es así, pero no era el mundo cristiano. Para que usted se haga la idea, San Millán, todo San Millán, y todavía se conserva, tiene un friso en las tres naves, en el que se dice Al-Mulk Al-Ají, y en el nombre de Dios clemente y misericordioso. ¿Sabe de dónde es eso? Del Corán. Cuando se construye San Millán y se pone toda esa escritura, y esa escritura usted la puede ver, porque está metida en nosotros, no existía castellano. Y desde luego las cortes, la corte de Córdoba tenía un fasto casi que solamente se trataba de casi de igual a igual que al Basileus de Constantinopla, y al califa de Bagdad. Era el momento, los musulmanes aquí tuvieron su momento de más esplendor en su cultura. Y claro, ustedes, por ejemplo, yo ahora, procuro mirar otras fuentes y tal y cual. Toda la historia que tenemos de España, están escritos por los vencedores, que es lo normal. Pero hay unos historiadores árabes, Ibn Hayyan y Al-Razi, aquí en España no se sabe nada. De los escritores tampoco, no nos han enseñado esa cultura. Ibn Arabi es un escritor murciano, que no le conozcan en Murcia, claro, pero le conocen, yo creo que en el resto del mundo le conocen en muchísimos sitios. ¿Cómo una cultura tan magnífica pudo degenerar luego? Pues los clérigos ahora mismo son una gente que vaya usted así se meta al patio de la mezquita de Cairuán y le salga un mufti, le da de palos. Son así. Bueno, yo ya te digo que descansarme. Sí. Entonces, la cultura, la prueba lo tiene usted, que fíjese la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba es el mejor edificio que sale en el mundo en el siglo X. Es el mejor edificio que sale en el mundo en el siglo X. Y la biblioteca de Al-Hakam II fue, un motivo de es una catástrofe, casi como la
como la quema de la de Alejandría. Fíjese usted lo que tiene. Es que el mundo clásico, el mundo árabe de entonces ha cogido el mundo clásico occidental, el mundo clásico de Bizancio, los autores clásicos árabes, ha cogido los latinos, ha cogido los médicos, ha cogido hasta el carpintero que nos hace eso, el carpintero. La cal, pues fíjese usted, yo en Berlanga, la gente en la judería ha vivido en casas de barro 500 años. Hasta ahora, hasta el año 2000, la gente vivía en sus casas de barro. Y yo he entrado y se estaba estupendamente en verano, pero se estaba bien. Se estaba bien. Entonces, la cultura Occidente, la caída de Constantinopla, la conquista de Constantinopla y la caída o la toma de Granada, como quieran llamarle, vino ya una decadencia tremenda. Y luego, claro, los reyes castellanos hasta la ropa de lujo, pues va usted a las huelgas y toda la ropa de lujo era árabe. O sea que en aquellos tiempos estaban mejor. Lo que yo no sé cómo socialmente estaban tan mal considerados si en realidad pues, prácticamente tenían la cultura como monopolio. ¿Que por qué? Pues la espada impone. Las espadas imponen. Como razón. Yo en Turquía conocí la guía, era descendiente de españoles, sí. Judíos españoles, sí. Y contaban muchas historias muy interesantes. Sí, hombre, por ejemplo, yo estoy bastante en contacto con aquella gente y he tenido... Guardan hasta las llaves, eso es verdad. Sí, y sabes que eres español y ahí todavía hablan latino. Y yo estuve también en Constantinopla y pude entrar en la mezquita de Neve Salón, en la sinagoga de Neve Salón, y cuando vine a las 3 semanas o así pusieron la bomba y se cargaron a la gente y estuve... Sí, son gente... Nos miran con recelo, con mucho recelo, porque es que hay que darse cuenta de que no hemos hablado aquí de las culturas. Aquí era un financiero, el de Segovia era una judería de bastantes financieros, pero va usted a Córdoba y era de muchos médicos. Empieza médicos y astrónomos y escritores y pues claro, Era gente muy preparada y muy competente. Claro, no, y los judíos. Interesante, muchas gracias. Sí, bueno, pues de nada. Muy interesante, vale, muchas gracias. Hombre, he procurado que no os aburráis. No.